Y todos nosotros, de una u otra manera, en algún momento de nuestras vidas hemos perdido oportunidades, hemos perdido dinero, hemos estropeado relaciones, pero le damos gracias a Dios que Dios viene para restaurar y para restituir, para redimir todos estos pasajes oscuros en nuestra vida. Amén. Y esta mañana entonces vamos a usar la historia del rey David, donde él, estando en una situación, digamos, de angustia existencial, donde había perdido su familia y había perdido todas las inversiones de su vida, viene al Señor y el Señor en su misericordia le ayuda a recuperar todo. David recuperó todo lo que había perdido. Y el Señor quiere ayudarnos a nosotros a recuperar todo lo que en algún momento hayamos podido perder, porque eso era en primer lugar parte de nuestra herencia y por eso el Señor nos va a ayudar a recuperarlo. Amén. Entonces, a ver, les voy a dar algunos versículos centrales de la historia, el resto lo pueden leer en su casa con más detenimiento, es en Primera de Samuel el capítulo 30. Entonces dice la Biblia, cuando David y sus hombres llegaron a Siclac al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y en Siclac. Habían atacado Siclac y la habían incendiado. También se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, pero no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. David y sus hombres llegaron a la ciudad y he aquí que estaba incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. Miren como estaba David. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme por favor el efod, que era en ese tiempo un medio por medio del cual el pueblo consultaba a Dios. El sumo sacerdote utilizaba el efod para consultar al Señor. Abiatar trajo el efod a David y David consultó al Señor diciendo, ¿he de perseguir a esta banda? ¿La podré alcanzar? Y el Señor respondió, persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Y más adelante en el versículo 19 dice, cuando David recupera, dice, no les faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de las cosas robadas, ni nada de cuanto habían tomado para sí. Todo lo recuperó David. Amén. Todo lo recuperó David. Y nosotros podemos decir en esta mañana que con la ayuda del Señor, también nosotros todo vamos a recuperar. Amén. Todas las cosas que en algún momento hemos perdido, vamos a recuperarlas. Eh, para darle un poco de contexto, digamos, a toda la historia,
En esos momentos, David estaba huyendo del rey Saúl, ¿sí? Y David se había inclusive mezclado con los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Cuando estaban allá en Siclac, eso es parte del territorio filisteo. Y en algún sentido, David no tenía por qué andar mezclado con el pueblo enemigo de Dios, con los filisteos. David, como decimos, no tenía velas en ese entierro. David no tenía nada que estar haciendo mezclado con los enemigos del pueblo de Dios. Y eso era lo que estaba haciendo David. Estoy mencionando esto porque esta es una de las ocasiones donde el rey David, el rey más importante de toda la historia de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, había caído en desobediencia, estaba apartado de Dios. La mayoría de los comentaristas, por los periodos y las fechas que narra la escritura, dice que David, digamos que se había pegado unas vacaciones espirituales de unos 14 meses aproximadamente. En esos 14 meses David estaba desconectado del Señor y, y parte probablemente de esto que ocurre en este capítulo donde Dios permite que vengan los amalecitas y secuestren a las esposas y secuestren a los hijos y se roben todo lo que había en el campamento de David. Fue una manera como que Dios le estaba eh, despertando a David del sueño, digamos, espiritual en que había caído, ¿sí? Pero nos damos cuenta, digamos, lo que comenzamos diciendo, la forma como Dios en su misericordia infinita siempre nos quiere restaurar. Amén. Siempre nos quiere ayudar. Si el Señor no hubiera hecho esto, quién sabe dónde hubiera acabado David. Les estoy diciendo esto por lo siguiente. En el capítulo anterior, David inclusive se había ofrecido a unirse a los filisteos para pelear contra Israel. Imagínense a dónde había caído el amigo David. ¿Ya? Él estaba, o sea, y fíjense, los filisteos también, los filisteos dijeron, no, David, o sea, los filisteos, David es un duro con la espada. O sea, ¿quién no quisiera tener a David peleando aquí con nosotros, el que se bajó a Goliat? Pero los filisteos también dijeron, miren, a lo mejor David dice que va a pelear con nosotros y cuando estemos en la mitad de la batalla, David se da la vuelta y empieza a pelear con los israelitas en contra de nosotros para congraciarse con el rey Saúl que lo estaba persiguiendo. O sea, les estoy diciendo todo esto para que se den cuenta, digamos, el revuelto en que se encontraba David, ¿ya? Que de todas maneras estaba de mentiroso o estaba de traicionar el pueblo de Israel, estaba en un lugar oscuro en su vida, ¿ya? Y parte de lo que Dios permite esta circunstancia es porque a raíz de esa circunstancia es que por fin David nuevamente empieza a orar y empieza a buscar al Señor. Y creo que esa es la historia de la mayoría de nosotros, si no de toda la humanidad. Todos en el momento que estamos en una situación adversa, que estamos en angustia, que estamos en circunstancias que nos están ahogando, de un momento a otro todos nos convertimos en hombres y mujeres de oración. Y en ese momento por fin empezamos nuevamente a buscar al Señor. Amén. Entonces, quería aclararles esto porque obviamente, ¿por qué Dios permite estas cosas y todas estas cosas? Entonces, por lo menos ya entienden un poco más y nuevamente, por favor, lean, si tienen el tiempo, Primera de Samuel 29:30, y todavía entienden un poco más toda esta situación. Pero vamos, digamos, a las aplicaciones y a los puntos más importantes de cómo nosotros podemos recuperar las cosas que hemos perdido. Y este siempre es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre es
restaurarnos. Aun cuando Dios de pronto permite una situación adversa en algún momento, lo que el Señor finalmente está buscando es que nosotros volvamos a Él y que Él nos pueda restaurar. Ese es el corazón de Dios. Miren, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, acá le leo un versículo donde Dios dice, miren, si ustedes se apartan de mí, si ustedes desobedecen mis mandamientos y ustedes son desterrados lejos de esta tierra prometida, pero ustedes se vuelven a mí, el Señor dice, si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te reunirá el Señor tu Dios y de allí te tomará, escuchen esto, y te hará regresar el Señor tu Dios a la tierra que tus padres tomaron en posesión y tú la poseerás. El Señor te hará bien, escuchen esto, y te multiplicará más que a tus padres. Y te multiplicará más que a tus padres. Ese es el corazón de nuestro Dios, amén. Que a pesar de que somos a veces testarudos, desobedientes, rebeldes, Él en su gran misericordia, de donde nos encontremos, de allí nos va a llamar y nos va a traer nuevamente a la tierra que Él nos prometió. Y, y me llama la atención este versículo, dice, el Señor te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Que es donde vemos la misericordia de Dios. Es que nos merecíamos que Dios nos hiciera el bien y que ahora fuera de eso nos multiplicara aún más. No, es porque Dios es bueno, amén, porque el Señor es misericordioso, porque Él es un Padre amoroso. Entonces, ese es el corazón de Dios y en medio de la historia quiero que entendamos que siempre es lo que el Señor está buscando hacer para cada uno de nosotros. El otro día escuché a Roger Federer, todos lo conocen, el tenista, ¿cierto? Posiblemente el tenista más exitoso. Y estaba en la Universidad de Dartmouth en el 2024 dando el discurso de graduación. Y entonces el hombre empieza diciéndole a las personas, dice, la perfección es imposible. Y dice, de los 1526 juegos de tenis que jugué como profesional, le pregunta a la audiencia, supongan cuántos de todos esos juegos gané. Una pequeña pausa y dice, gané aproximadamente 80% de esos juegos. Pero si les preguntara de todos los puntos, de todos los juegos, ¿cuántos puntos gané? La estadística cambia. Dice aproximadamente 54% de los puntos. Prácticamente gané la mitad, perdí la mitad. ¿Ya? Y ahí es, digamos, donde viene, cuando yo lo estaba escuchando, yo decía, wow, o sea, a mí me impactó tanto porque uno ve a Roger Federer y claro, el superhombre, porque no, de todas las maneras. Pero cuando disecta, pues, realmente lo que era cada juego, y en humildad está diciendo prácticamente gané solamente la mitad de los puntos, o sea, un poquitico más, bueno, 54 contra 46, ¿no? Pero, y entonces ahí el hombre, digamos, hace la reflexión de cómo realmente la perfección es algo imposible, ¿no? Y si un hombre tan exitoso como él alcanza solamente, digamos, ese nivel de desempeño, ¿cuánto más nosotros, digamos, en general en la vida experimentamos constantemente el fracaso? Nos encontramos cometiendo equivocaciones, nos encontramos en situaciones de derrota. Ahora, en lo natural, digamos que tendríamos nosotros algún chance, alguna posibilidad, pero espiritualmente no tenemos ninguna posibilidad de ganar siquiera un punto contra el partido de la vida.
No tenemos la posibilidad de ganar un punto contra el pecado. No tenemos de ganar un punto, ¿cierto?, a favor de nuestra salvación. Nada. Espiritualmente, aparte de Cristo, nada podemos hacer. Amén. Aparte de Cristo, nada podemos hacer. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que en Cristo podemos experimentar victoria en cada uno de esos puntos. No porque nosotros seamos muy habilidosos, sino porque ahora el Señor Jesús ha venido a morar en nuestros corazones y Él tiene el poder y Él tiene la gracia para ayudarnos a nosotros a salir vencedores cada día de nuestras vidas. Amén. Y ese es el proceso de nuestra vida, el dejar que Cristo viva más y más en nosotros, y a medida que Cristo viva más y más en nosotros, cada vez vamos a ganar más y más puntos en cada uno de esos puntos que estamos a diario nosotros jugando. Amén. Entonces, esas son las buenas nuevas del Evangelio, que a través del Señor Jesucristo nosotros podemos vivir una vida de victoria. Por eso la Biblia dice que Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores en Cristo. Amén. Y que Él nos lleva siempre en esa procesión triunfal en Cristo. Dios nos puede a cada uno de nosotros cada día llevar en su victoria. Él, no nosotros, no nosotros. El Señor Jesús nos puede llevar cada día en victoria, en su nombre. Amén. Entonces, volviendo aquí al texto, encontramos, digamos, lo que hace David para poder recuperar las cosas que había perdido. Entonces, en primer lugar, una cosa que dice el texto es que David se fortaleció en el Señor su Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Amén. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y nosotros necesitamos aprender a fortalecernos en el Señor. Cuando nos encontramos en una situación adversa, como en este caso, y necesitamos nosotros recuperar algo que hemos perdido, necesitamos aprender a fortalecernos en el Señor. Y nos fortalecemos en el Señor entrando nuevamente en comunión con Él, que fue lo que David hizo. David empezó a buscar el rostro de Dios. Y si nosotros queremos vivir una vida de victoria, cada día, cada mañana, antes de comenzar nuestro día, antes de ver el rostro de los hombres, necesitamos aprender a ver el rostro de Dios. Si hacemos eso, vamos a fortalecernos en el Señor y estamos en el camino de la restitución. Estamos en el camino que nos va a llevar a recuperar todas las cosas que en algún momento nosotros hemos perdido. Y necesitamos volver a comunión con el Señor, porque Jesús dice que nosotros somos como las ramas, ¿cierto? Como los pámpanos de una viña. Jesús dice, si no estamos conectados, no podemos llevar fruto. Nosotros necesitamos estar conectados cada día al Señor para poder llevar fruto. Amén. Para poder así fortalecernos en el Señor. Necesitamos estar en esa comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para ayudarnos. Una de las cosas que les he repetido últimamente, porque ha sido la verdad en mi vida, el Espíritu de Dios me ha mostrado tantas veces que yo simplemente he rehusado su ayuda. El Señor estaba allí listo para ayudarme y yo una vez más rehusando su ayuda. El Espíritu de Dios ha venido para ayudarnos a vivir esta vida cristiana, que esta vida cristiana es imposible de vivir
sin el Espíritu de Dios. Sin Cristo es imposible. El Señor está cada momento de nuestra existencia allí para ayudarnos. No rehusemos su ayuda, más bien vivamos en esa comunión con el Espíritu Santo que nos va en todo momento a mantener fortalecidos. Nos vamos a fortalecer en el Señor, nos vamos a fortalecer en el poder de su fuerza. Amén. Entonces, hagámoslo de esa manera. Y también miren, en medida que nosotros nos acercamos a Dios, vamos a estar llenos de esperanza. Vamos a estar llenos nosotros de positivismo, de entusiasmo, de que el Señor tiene un futuro y tiene una esperanza para nuestras vidas, porque la Biblia dice que nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Amén. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz al creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estando fortalecidos en el Señor, vamos a ser personas llenas de esperanza, porque sabemos que nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Vámonos al Señor para fortalecernos en Él. Nos fortalecemos en el Señor al alabar al Señor. Mientras nosotros alabamos al Señor, nuestro corazón se fortalece, nuestro corazón se hace fuerte en el Señor. Por eso es que es tan importante que en medio de todas estas batallas espirituales nosotros alabemos al Señor. No sé si ustedes cuando están manejando, tantas veces en los trancones, lleven ustedes alabanza. Y mientras están alabando, mientras están en el medio del trancón, ahí están alabando al Señor. Uno está alabando, está orando, está bendiciendo a Dios. Es una gran bendición toda la operación que ocurre en nuestro corazón, y nos fortalecemos en Cristo. Amén. Nos fortalecemos en Él. Y necesitamos, escuchen esto que es importante, necesitamos aprender a hablar a nuestra propia alma en esos momentos de angustia. En esos momentos de angustia, David, la otra posibilidad hubiera sido que David hubiera salido corriendo. O sea, lo estaba persiguiendo el rey Saúl, ¿cierto? Su propio pueblo. Lo estaban ahora, los filisteos tampoco lo querían. No sea que David se nos vuelva en medio de la batalla. Y ahora sus propios hombres también están hablando de apedrearlo. ¿Ya? Y David en ese momento hubiera podido, mejor dicho, salir corriendo, o la otra opción fue: voy a fortalecerme en el Señor y voy a buscar el Señor. Ya me he dado cuenta que por mí mismo, miren el problema tan tenaz que me metí por andar en mi propia sabiduría. David ya en ese momento por fin yo lo que necesito es buscar al Señor, necesito es fortalecerme en el Señor, porque en Él es en quien voy a encontrar respuesta. Y lo que les estaba diciendo, de que en medio de eso necesitamos nosotros aprender a hablarnos también a nosotros mismos. Mire lo que dice este salmo. El rey David también dice: llegaré hasta el altar de Dios, a Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Mire lo que dice David: te alabaré con arpa, oh Dios. Dios mío, te alabaré. Y después dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Entonces, nosotros nos fortalecemos en el Señor cuando empezamos a alabarle, y cuando empezamos a alabarle, también necesitamos hablar a nuestra propia alma. Alma mía, espera en el Señor. Él es tu salvación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y necesitamos hablar a nuestro propio corazón la palabra de Dios. Por eso es tan importante que todos los días nosotros estemos sumergidos en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos estamos hablando,
Si nosotros hablamos de nuestro propio yo de pecado, así como decía un amigo, fritos, no vamos a encontrar allí nada, vamos a seguir en esa caída en que ya íbamos. Pero si encontramos la palabra de Dios y podemos hablar la palabra de Dios a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, yo creo que a pesar de que estoy dispersado, así como leímos ahorita en Deuteronomio, gracias porque tú me vas a recoger, tú me vas a traer a la tierra que me prometiste, tú me vas a hacer bien y me vas a multiplicar aún más. Gracias, Señor, porque ciertamente el bien y la misericordia tuya me seguirán todos los días de mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y la obra que tú comenzaste, tú la vas a perfeccionar. Yo sé ahorita en el desorden en que están las cosas, pero gracias porque tú eres un Dios que hablas y cuando hablas del caos traes orden. Y necesitamos empezar a hablarnos a nosotros mismos la palabra de Dios y a fortalecernos en el Señor. Amén. Y de allí, y la importancia, no solamente nos estamos hablando a nosotros mismos, sino que también las palabras que están saliendo de nuestra boca están empezando a ordenar el mundo en que nosotros estamos viviendo. Acuérdense que la palabra de Dios, ¿cierto? El mundo espiritual es controlado, el mundo material es controlado por el mundo espiritual y ese mundo espiritual es afectado por la palabra de Dios que sale de nuestra boca. Entonces así empezamos a poner orden en el Señor, aún nuestra propia alma se empieza a fortalecer en el Señor. Para no perder la oportunidad de lo que veníamos hablando también hace poco, ¿saben una cosa? Que también nosotros nos fortalecemos en el Señor al animar o fortalecer a otros. Porque David, en algún punto, esos hombres que estaban, imagínense que dice la Biblia, que esos hombres lloraron hasta que no les quedaban más fuerzas para llorar. Yo nunca había leído eso de hombres, excepto, o sea, lo único que me podía acordar era, bueno, digamos por ejemplo, Esi, ¿no? Mi sobrinita Esther, cuando quería hacer la pataleta y cuando quería, mejor dicho, no y no quiero, ¿cierto? Le metía con todas las ganas hasta que ya el cansancio, al puro final, casi que del cansancio ya que caía dormida, mejor dicho. Pero ella, cierto, lloraba hasta que no tenía más fuerzas para llorar. Y acá es lo que dice la palabra, que estos hombres que les habían secuestrado, ellos no sabían que sus hijos estaban todavía vivos. Ellos perfectamente podían pensar que sus hijos estaban muertos. Y por eso lloraron hasta que no les quedó más aliento para llorar. Y David en algún momento, después de que él se fortalece en el Señor, tuvo que empezar a hablar con estos hombres, porque al fin y al cabo después otra vez ellos lo siguieron para ir a recuperar a sus familias, ir a recuperar lo que habían perdido. Entonces, parte de nosotros fortalecernos y animarnos en el Señor es animar a otros. Cuando te encuentres en medio de un problema y estés en desánimo, a veces la mejor medicina es uno poder animar a otras personas. Es un desafío. Anima a otras personas y mira qué es lo que va a pasar contigo. ¿Se acuerdan que hace 8 días inclusive hablábamos de Filemón? De Filemón, ese hermano que era como Bernabé, ¿no? Que siempre estaba animando a los demás, siempre estaba eh, haciéndole barra, ¿no? A los hermanos, estaba siempre impulsándolos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, también vamos a ser fortalecidos nosotros mismos en el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Número uno, entonces, fortalecernos en el Señor como hizo David. Número dos, necesitamos nosotros orar con compañeros de intercesión. Necesitamos conseguir un compañero de oración. Compañeros. Porque fíjense lo que hace David. Dice la Biblia en el versículo 7, entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme por favor el efod y vamos a consultar al Señor.
Entonces David lo que estaba haciendo ahí era, vamos a conseguir un compañero de oración. Y lo que les estaba diciendo, no, ahorita no vamos a entrar en todo eso, pero en ese tiempo los sacerdotes tenían una indumentaria y parte, digamos, de esa indumentaria era lo que se llamaba el urín y el tunim, que era básicamente unas piedras que ellos utilizaban para algunas veces recibir dirección de parte de Dios. Y eso es lo que David, por eso es que llama al sacerdote. Entonces, así nosotros cuando estemos en una situación donde necesitamos recuperar algo, necesitamos llamar a nuestros hermanos ustedes son un real sacerdocio. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, todos nosotros somos ahora sacerdotes en Cristo, un real sacerdocio. Y por eso entonces los unos con los otros unámonos en oración, venimos en intercesión delante del Señor. ¿Ustedes se acuerdan esa promesa maravillosa donde Cristo dice está aquí en Mateo 18? Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, si se dan cuenta que Jesús siempre pone un premium cuando nosotros venimos unidos en oración. Y cuando Cristo dice, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, Jesús dice, allí yo estoy en medio de ellos. Es como que yo estoy orando aquí con Galo y con Copán y estamos acá, y acá el Señor está orando juntamente con nosotros, como que Cristo se une con nosotros a nuestra intercesión delante del Padre. Porque, entre otras cosas, eso es lo que está haciendo ahora mismo Jesús. Jesús igual está intercediendo por nosotros. Pero cuando nos unimos, Él dice, yo estoy en medio de ustedes. Él se une a nuestra intercesión. Por eso la importancia de que nosotros oremos continuamente los unos por los otros. Yo personalmente oro con varios de los hombres de la iglesia prácticamente todos los días. Y lo que les digo, y entre ustedes también, si ustedes pueden orar con algunos de los hermanos varias veces a la semana, qué más bendición viene sobre nuestras vidas, amén. Entonces, animémoslo a hacerlo. Ahora, cuando estamos orando, también parte de orar es escuchar a Dios, es poder escuchar la voz de Dios. Porque ahí David lo que hizo fue que él vino y le consultó al Señor, le preguntó al Señor. Y nuestra capacidad para escuchar de Dios es proporcional a nuestro conocimiento de la Biblia. ¿Ya? Por eso es tan importante que nosotros sepamos la palabra de Dios, porque nuestra capacidad para poder escuchar la voz de Dios es proporcional a lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Dios no está limitado en su capacidad para hablarnos, pero nosotros sí estamos limitados en nuestra capacidad para escuchar, especialmente si somos desobedientes y no escudriñamos la Biblia, cuando Jesús nos mandó, escudriñen por favor la Biblia. Y si yo lo hago, entonces voy a estar en la capacidad de escuchar la voz suya cuando el Señor me está hablando. Amén. Entonces, escudriñemos la palabra de Dios, porque así vamos a poder discernir y escuchar qué es lo que el Señor nos está diciendo. Bueno, cuando, cuando estamos en medio, digamos, de recuperar esto que hemos perdido, todo eso es una batalla espiritual. Y acá les voy a contar algo también que de la historia justamente de Amalek, que esta no era la primera vez que Israel estaba peleando con Amalek. Muchas veces, desde que salieron de Egipto, iban camino a la tierra prometida, estaban en un lugar que se llamaba Refidim, y allá los amalecitas le cayeron a los israelitas. Los israelitas no estaban buscando bronca, ellos solamente estaban de pasadita y allá los amalecitas le cayeron, y escuchen esto, le cayeron a la parte
posterior del campamento, donde estaban las mujeres, donde estaban los niños, donde estaban las personas más débiles que no podían andar como las personas que iban adelante del campamento. O sea, los amalecitas eran unas bellezas en todo el sentido de la palabra, ¿ya? Y también cuando estaban en el tiempo que estaban en el tiempo de los jueces, ahí también la Biblia vuelve y relata la cantidad de cosas que hacían los amalecitas. En esta misma historia que leímos hoy en Primera de Samuel 30, para que se den cuenta quiénes eran estas bellezas, parte de lo que ocurrió también es que después de que el Señor le dice a David, David, ve y recupera las cosas. Entonces David, listo, David sale a ver en camino y cuando va de camino encuentran un hombre que está moribundo, un tipo que está a punto de morir, ¿ya? Y David entonces, y ellos dicen, lo que hacen ellos es que David le da agua y le da comida y el hombre revive. Y le dice, oye, ¿y qué? ¿Cuál es su historia, amigo? Y dice, no, yo soy un egipcio, escuchen esto. Los amalecitas, yo era un esclavo de los amalecitas, de los amigos que habían ido a incendiar el Ciclac donde estaba David, que se habían secuestrado a todas las personas. Y este esclavo dice, hace 3 días me enfermé y mis amos, pues acá me dejaron como chatarra para que yo muriera. Entonces, si se dan cuenta de lo que era este pueblo, ¿no? Que por eso había constante guerra en contra de ellos. Imagínense la crueldad de ir a atacar a las mujeres. Ahora se les muere uno de los esclavos que están en la casa. Pues ya, dejémoslo acá botado que se muera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al punto que no era la primera vez que tenían problemas con los amalecitas y también que es aplicable a lo que estamos hablando de tener un compañero de oración. En Éxodo 17, el pueblo de Israel está peleando con los amalecitas. Y entonces Josué, que era el general Maximus, ¿no? de las tropas de Israel, Josué está peleando contra los amalecitas. Y miren lo que pasa. Algunos de ustedes ya saben la historia. Dice la Biblia que Moisés estaba en el monte, orando. Josué, el general, estaba peleando la batalla en el valle. Y Moisés estaba en el monte. Y dice que cuando Moisés levantaba las manos delante de Dios, el pueblo de Israel ganaba. Y cuando Moisés se cansaba las manos, en ese momento los amalecitas empezaban a ganar la batalla contra Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dice que fueron Aarón y Ur, que eran, bueno, Aarón el hermano y Ur el sumo sacerdote, dos personas, digamos, del pueblo de Israel, y entonces sentaron a Moisés, y entonces aquí Aarón le cogió una mano, y aquí Ur le cogió la otra mano, y Moisés entonces estaba sentado allá con las manos levantadas. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel ganó y no le soltaron las manos a Moisés hasta que no se ganó toda la batalla. Amén. Entonces, sí se dan cuenta la importancia de que nosotros tengamos compañeros de oración. Eso era lo que era Ur y Aarón en esos momentos, que cuando Moisés ya se cansaba las manos y ya no podía seguir orando, ahí estaban Aarón y Ur levantándole las manos hasta que salimos avantes de esta batalla. Y así es como nosotros tenemos que hacer. Necesitamos nosotros orar y perseverar en oración hasta que se vence a ese enemigo. Amén. Hasta que, listo, somos liberados, recuperamos todas las cosas. Entonces, animémonos a orar los unos con los otros y vamos a tener la victoria sobre nuestros enemigos. Amén. Y acordémonos que el Señor nuestro, a mí como me gusta ese versículo, yo lo oro casi todos los días. Gracias, Señor, porque tú eres invencible en la batalla, dice el Salmo 24:8.
El Señor es invencible en la batalla. Él nos va a dar cada victoria que nosotros tenemos. Bueno, y terminemos con esto. Como que la última cosa que David hizo para recuperar todas las cosas es que David actuó en fe sobre la palabra de Dios. El Señor le dijo, persíguelos, vas a recuperar las cosas. Y David inmediatamente entonces se puso en pie y vamos nosotros a ir a perseguir esta banda. A propósito, yo les dije que lo leyeran en la casa, pero ya que lo mencioné, cuando David se fue, este egipcio que habían recogido, que David sí tuvo misericordia de él, el egipcio le dice, mire, yo sé dónde están los amalecitas, yo sé dónde están sus mujeres, yo sé dónde está todo su botín. Solamente júreme que usted no me va a matar ni que me va a entregar a los malos de las amalecitas y yo lo llevo, papá. Camine. Ya, ¿cierto? Ya le dieron comida y le dieron toda la vaina al hombre, yo les llevo y yo les digo. Entonces, fíjense, entre otras cosas, cuando uno tiene misericordia de una persona, David hubiera podido pasar derechito. Mire que David, uno hace las cosas bien delante de Dios, nunca uno sale sin recompensa. Amén. Pero David, él actuó en fe, actuó por la palabra de Dios. En ese momento, David no le importó que muchos de sus hombres, entre otras cosas, estaban hasta cansados, porque de los 600 hombres de David, todos salieron y 200 estaban ya que no podían más y finalmente solamente 400 se fueron a pelear con David, pero recuperaron todo. Pero recuperaron todo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Porque nosotros vivimos por las promesas de Dios. Nosotros no vivimos por las circunstancias. En la Biblia está claro, en todo momento, desde el comienzo de la creación. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía. Dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, y Dios del caos trajo orden, de la oscuridad trajo luz, de la muerte trajo vida. Siempre es un principio, por la palabra de Dios nosotros vivimos, por las promesas que Dios nos da. Entonces no importa qué tan precaria sea la situación en que nos encontremos, si Dios nos ha dado una palabra, actuemos sobre esa palabra en fe y nosotros vamos a ver la bendición de Dios porque toda la provisión de Dios viene por sus promesas. Toda la provisión de Dios viene a través de sus promesas. Eso es lo que la Biblia nos dice, que Dios nos ha dado, que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen para esta vida, para vivir en santidad, para vivir en fe, para vivir en victoria. Todo nos lo ha dado a través de sus promesas. Entonces, cuando estamos en cualquier situación que estemos enfrentando en nuestra vida, lo que nosotros necesitamos es una palabra de Dios. Necesitamos una promesa de Dios. En el momento que Dios nos da esa promesa, listo. Vamos a actuar sobre esa promesa y sobre esa promesa vamos a ser bendecidos. Y vivimos de esa manera. Yo la otra vez escuchaba al pastor, él ya murió, el pastor Adrian Rogers. Qué buen hombre de Dios, cómo lo admiro de tantas maneras. Y entonces el hombre, hablando un poco también de eso, decía, él estuvo en el ministerio por 50 años, algo así dice. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que estuve en funerales, hospitales, penitenciarías de menores y tantas veces, digamos, encontrar la situación que la persona casi que venía y me ponía ¿cierto? Me tomaba, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo tan mal? ¿Dónde está Dios, no? En todas esas situaciones y él siempre les decía, en, consolándolos, ¿no? Que necesitaban vivir por una promesa de Dios, que oraran para que Dios les diera una promesa. Y es aún lo que vemos nosotros en el libro de Job, que Job, a veces no entendemos lo que está pasando en nuestra vida, pero nosotros no vivimos por explicaciones, nosotros vivimos por las promesas
que Dios nos da. Amén. Entonces busquemos esa promesa y por medio de esas promesas vamos a ser bendecidos. Y, y por último, antes de orarles, les animo a que simplemente nosotros, una vez recibamos esa palabra de parte de Dios, obedezcamos. Si la obedecemos, vamos nosotros a prosperar. Esta mañana me levanté temprano a orar y me vino a la mente ese versículo de Josué 1:8, donde dice la Biblia, nunca, que a veces la cantaba, ¿no? No la voy a cantar obviamente porque no quiero que todos se salgan, pero que dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes todas las cosas que en él están escritas. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo esta mañana estaba diciendo, gracias Señor, te voy a obedecer, voy a hacer prosperar hoy mi camino, hoy todas las cosas me van a salir bien. Amén. Porque hay prosperidad en guardar la palabra de Dios. Hay gran recompensa en guardar sus mandamientos. Hay protección. Cuando uno está guardando la palabra de Dios, uno duerme tranquilo. No duerme tranquilo, porque uno sabe que la palabra de Dios lo está protegiendo. En cambio, fíjense, el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel desobedecía, dice el Señor, miren, cuando ustedes me desobedecen, y eso me acuerda a mi papá, que mi papá siempre decía, el pecado acobarda. Y es toda la verdad. La Biblia dice, el Señor le decía, mire, ustedes me desobedecen y ustedes van a tener tal terronera y tal temor y tal miedo que ustedes cae una hoja de un árbol y ustedes, mejor dicho, casi que, pues así no dice la Biblia, no, pero mejor no lo digo. Casi que se van a hacer ahí en los pantalones, mejor dicho, del miedo que a toda hora van a andar. ¿Ya? En cambio, la Biblia dice, el justo es como un león que no retrocede ante nada. Tranquilo. Yo sé que el Señor me ha hablado, yo sé que el Señor me ha prometido. Todavía no veo la orilla. Cristo me dijo que me metiera en esta barca y qué bendita tormenta la que estamos teniendo. Y todavía ni señales de la orilla, pero ¿sabe una cosa? Él me dijo que íbamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Vamos a hacerlo. Y David fue y efectivamente recuperó todas las cosas, que es lo que estábamos en esta mañana diciendo, amén. Todas las cosas que David había perdido, todas las recuperó. Recuperaron todas las mujeres, recuperaron todos los hijos, recuperaron todas las cosas. No faltó absolutamente nada de todas las cosas que David había perdido. Y así es que el Señor también quiere que nosotros recuperemos, porque que vengan tiempos de restauración y de restitución para cada una de nuestras vidas. Pero entonces nos fortalecemos en el Señor, oramos con otros creyentes y actuemos sobre la palabra que Dios nos ha dado y vamos a recuperar todas las cosas. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos en esta mañana. Amén. Gracias, Padre. Levantemos nuestras manos. Señor Jesús, gracias en primer lugar porque el fundamento de toda la restauración que tú traes a nuestras vidas es que tú moriste en la cruz del Calvario, que tú llevaste nuestro pecado, que tú te hiciste maldición, Señor. Tú te hiciste pecado por nosotros, para que ahora, también como lo hemos recordado, hoy podamos tener la bendición tuya, podamos tener la bendición de Abraham. Gracias por morir en el Calvario, Señor Jesús. Gracias por tu sangre preciosa que me ha limpiado, me ha lavado de todos nuestros pecados. Gracias por la vida eterna que tenemos en Cristo. Y ahora, Señor, que nos has dado vida eterna, nos has dado salvación. Parte de tu salvación es también ayudarnos a recobrar, ayudarnos a recuperar, ayudarnos a ser restituidos de todas las oportunidades que hemos perdido,
de las relaciones que hemos estropeado, Señor, del dinero que hemos invertido mal, de tantas cosas que no han estado, Señor, de acuerdo a tu propósito. Pero gracias porque este es el mensaje de tu evangelio, que tú has venido, Señor, también para ayudarnos a recobrar tantas cosas que habíamos perdido en nuestra vida, Padre. Y hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a fortalecernos en ti, que nos ayudes de verdad a buscarte, ayúdanos a orar con otros de nuestros hermanos, a clamar, Padre Santo, como Ur y Aarón, Señor, sostuvieron las manos de Moisés, que así también nosotros oremos y prevalezcamos en oración hasta que salgamos, Señor, vencedores en esta batalla, bendito Padre. Y podamos, Señor, entonces recuperar todas las cosas sobre la palabra que tú nos has dado. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes para poner por obra tu palabra, para obedecer tu palabra, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, Señor. Y como David, podremos recuperar todas las cosas que en algún momento perdimos, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo en esta mañana, Señor. Y pido, Señor, que tu fortaleza venga sobre ellos, Espíritu Santo de Dios. Que tú obres con poder y que por tu gracia, en verdad, podamos recuperar todas las cosas que tú nos habías dado, Señor, que son parte de nuestra herencia, bendito Dios. Gracias porque tú nos has hecho herederos tuyos y coherederos con Jesús. Y gracias por toda esa herencia que nos has dado, Señor, que en algún momento de pronto la hemos perdido por causa de nuestra torpeza, nuestra desobediencia, nuestro pecado. Pero una vez tratamos con el pecado, Señor, y lo reconocemos y nos arrepentimos, tú nos ayudas para tratar con las consecuencias de ese pecado y poder ser restaurados y poder ser redimidos y poder ser restituidos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú nos haces bien y nos multiplicas aún más. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos y declaramos, Señor, que en tu nombre vamos a ir y vamos a recuperar todo lo que en algún momento habíamos perdido. Te damos la gloria y te bendecimos en esta mañana. En tu santo nombre hemos orado. Amén. Amén.